Muy buenas a todos amigos de la electrónica, espero estén muy bien y bueno, el día de hoy pues dándole continuidad a la medición de capacitores que ya hicimos el trabajo de calcular la capacitancia de estos componentes por medio de una ecuación. Por cierto, si no han visto el video de cómo calculamos el valor de estos capacitores, se los voy a dejar por aquí para que lo vean. Son capacitores que trabajan en corriente alterna. Por lo menos este de microondas, este es de un motor, pueden ser de este tipo de capacitores o los que usan las lavadoras. Puede ser de arranque, de marcha, de los que usan los ventiladores, cualquier tipo de condensadores que trabajen en corriente alterna. El día de hoy, bueno, respondiendo un comentario de el amigo Juan Manuel 123 y FY. Saludos por allá, Juan. Creo que es de las Islas Canarias. Saludos a toda esa gente por allá. Él me dice que si se podría realizar la misma prueba para la corriente, para corriente directa o continua. Entonces, de eso va a tratar el video de hoy. Vamos a ver cómo vamos a hacer para medir un capacitor electrolítico polarizado. Entonces vamos a aplicar una serie de conexiones las cuales nos van a permitir medir el valor de estos capacitores. Bueno, antes de empezar con esa prueba, como ya habíamos medido estos capacitores en corriente alterna y esto se conecta a la red 120 voltios, entonces vamos a hacer otra pruebita para explicar algo. Vamos a hacerlo con esto. Bien, aquí tenemos la alimentación. Este transformador lo vamos a tener por ahí porque ya lo vamos a usar. Vamos a conectar este capacitor de un capacitor de arranque de un motor. Aquí en los cables que energizan vamos a medir la corriente con esta pinza amperimétrica. Esto por aquí, que se vea. Y con este pues vamos a medir el voltaje. Bueno, las ecuaciones que vamos a utilizar hoy son estas que están aquí. Vamos a utilizar estas ecuaciones para que ustedes vean de dónde salen los parámetros que nosotros anotamos para los cálculos. Vamos a ver de dónde sale. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar, como en la vez pasada, esta ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a medir el voltaje y la corriente de trabajo de este capacitor. Entonces vamos a eso. Bueno, aquí tenemos la ecuación lista. Lo que faltaría colocar sería la corriente y la tensión. Ya lo demás, como les había dicho, en la ecuación salen unos parámetros que yo considero que son fijos. Uno de esos es la frecuencia. Pues aquí está dentro de un cuadro rojo, pero en ese cuadro rojo la frecuencia está en un cuadro naranja o anaranjado. Eso quiere decir que ese valor se puede cambiar según la zona donde estén trabajando. Yo por lo menos aquí, la red eléctrica trabaja a 60 Hz. Entonces, para mí la frecuencia allí yo la cambiaría a 60 Hz y ya ahí queda fija para mí. Hay países que trabajan con 50 Hz, entonces la pondrían en 50 Hz y ya quedaría fijo. Entonces ya ese cuadro rojo son valores fijos de la ecuación. Lo que se cambiaría sería la corriente, que es lo que vamos a anotar ahorita, y la tensión. Entonces, bueno, vamos a eso. Conectamos. Entonces nos está diciendo que la corriente es de 1.8 y la tensión 118. Dice que es de 40 micros. Entonces vamos a ver, desconectamos, esperamos que se descargue el capacitor, porque si lo tocamos así, estos capacitores quedan cargados. Ya lo había explicado en el video anterior, pero siempre es bueno recalcar, tener cuidado de no tocar allí después que uno lo desconecte de la red, porque si no tienen una carga allí, la tensión de la red queda aquí. Entonces al uno tocar allí, pues se lleva su besito del capacitor. Entonces, la ecuación dice que es de 40.4 micros.
Entonces allí se ve que el cálculo funciona. Entonces esto es como recapitulando lo que habíamos hecho en el video pasado. Ahora, respondiéndole al amigo Juan, o vamos a hacer un circuito para calcular los capacitores electrolíticos polarizados, ¿sí? Bueno, sirve para capacitores polarizados y bipolar también. Ya les voy a explicar. Pero antes de seguir, yo quería decirles que este capacitor nos dio una corriente de 1.8 y 118 voltios. Nos dio 40 micros con esta ecuación, ¿sí? Que es esta que está aquí. Ahora, ¿cómo hace el capacitor, verdad? Para tener ese consumo. Si yo agarro aquí, yo agarro el capacitor antes de conectarlo aquí, por si acaso, yo sé que se descargó, pero ahí está. Es mejor descargar. Le había quedado una pequeña carga allí. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Porque si él tiene un consumo, pues es una carga para la red eléctrica. Entonces, ¿cómo sé yo qué carga tiene? Si yo mido aquí, vamos a ver cuánto nos va a medir. En ohmios. No nos mide nada. Si nos mide infinito, entonces, ¿cómo hace para tener un consumo de 1.8? La respuesta está en esta ecuación. Es la reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva se mide en ohmios, pero es una resistencia eléctrica, o sea, cuando él está conectado, o sea que esa resistencia se genera no así cuando él está así desconectado, se genera cuando él está conectado a la tensión, una resistencia al paso de la corriente o un consumo, o tienen un consumo eléctrico, yo lo diría mejor así. No es que tienen una resistencia a la corriente eléctrica, sino que tienen un consumo eléctrico. O sea, él se convierte en una carga cuando está conectado. Y esa resistencia eléctrica, porque nada más es una resistencia eléctrica porque está presente nada más cuando él está conectado. Hay un consumo. Entonces, con esta ecuación que está aquí, vamos a calcular la resistencia de este capacitor de 40 microfaradios. Entonces, nosotros agarramos 1 sobre 2pi 60 y a la menos 6 y 40, que fue lo que nos dio el capacitor. Entonces ahí tenemos 1 sobre 2pi por 60 por 10 a la menos 6 por 40 micros, que fue el valor que nos dio la otra ecuación, el resultado de la otra ecuación. Entonces nos da 66,314. Entonces ese 66,314 es la resistencia eléctrica de este capacitor. Entonces, como tiene esa resistencia, ustedes vieron que no, cuando yo lo medí aquí no dio ninguna, dio infinito. Pero cuando se conecta, él tiene esta resistencia, 66,314. Ahora, si nosotros agarramos ese resultado, y vamos a hacerlo así, aquí lo tenemos solo. Entonces, si dividimos la tensión 118, dividimos la tensión entre la resistencia eléctrica de ese capacitor, que es la reactancia capacitiva de este capacitor, nos da una corriente de 1.779 y la corriente nos había dado 1.8, o sea que está bien calculado. Entonces quedó bien calculado el capacitor, y de allí, de esa reactancia capacitiva, o por esa reactancia capacitiva, el resultado de esa ecuación es la que permite que nosotros podamos medir un consumo de corriente en estos componentes, porque ellos no miden nada. Ómicamente aquí, si lo medimos, ellos no miden nada, pero cuando ellos se conectan, ellos generan esa resistencia a la corriente. Entonces, por eso es que yo le digo que es una resistencia eléctrica, porque nada más está presente cuando ellos están conectados a la tensión. Y aquí, bueno, queda demostrado que estos capacitores, cuando se conectan a la tensión, tienen un consumo de corriente. Ya sabemos de dónde salen los cálculos para medir
la capacitancia de estos componentes. Ahora bien, ahora sí vamos a responderle al amigo Juan. Aquí yo tengo esto. Y tengo unos condensadores aquí, unos capacitores electrolíticos. Estos capacitores allí, esta parte que está marcada es el negativo. Y la otra parte, la que no tiene marca, pues es el positivo. Entonces este sería el negativo, ahí está marcado. Y el positivo. Bueno, hay capacitores electrolíticos, así como estos, que no tienen esta marca. O sea, vienen sin marca por los dos lados. Esos son capacitores bipolares. O sea que en un circuito, en una tarjeta, no importa cómo vayan conectados, ellos van a trabajar. En cambio, esto sí. Uno tiene que ver dónde va el negativo y dónde va el positivo en la tarjeta y uno lo conecta tal cual como están marcados ellos. Ahora, ¿qué pasa con estos componentes? Estos componentes trabajan en corriente directa. Si lo conectamos a una fuente de corriente alterna, ellos explotan, porque la señal que ellos están recibiendo aquí es alterna. O sea, el positivo y el negativo se van alternando. Entonces, la mitad del tiempo está trabajando de forma inversa y la mitad del tiempo de forma directa. Entonces, ellos no aguantan esa señal, esa frecuencia allí, ese cambio en sus terminales de positivo y negativo. Entonces, como no están diseñados para eso, para ese cambio allí de positivo y negativo en sus terminales, pues entonces ellos se queman. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular este tipo de componentes que tienen una polaridad, negativo y positivo? Yo agarré dos capacitores y los uní en sus negativos. O sea, los dos negativos están unidos, ¿sí? Están ahí unidos. Y lo que quedan aquí, pues son los positivos. Lo que quedan aquí, este y este son los positivos. Si ustedes van a utilizar este método para calcular capacitores, pues yo les recomiendo que tengan un capacitor grande, por lo menos de 50 voltios, 2200 micros o 1000 micros. La capacitancia pues no importa, puede ser 3300, 2200 micros, 1000 micros, son de 16 voltios cada uno. Cuando están así en serie, aguantan este de 16 y este de 16, o sea que ellos dos juntos así como están, conectándolos en sus extremos, aguantan 32 voltios. Entonces, para esta prueba está bien. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a energizar, ¿sí? Lo vamos a energizar con 12 voltios. ¿Qué pasa cuando yo junto los negativos aquí, quedan los positivos libres, conectados en esa forma? Pues los cambios que hay aquí no les afecta a los capacitores. Quedaría como un capacitor bipolar, algo parecido a esto. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a dejar esto por aquí, así sería mejor. Y vamos a medir la corriente. Y bueno, vamos a suponer, aquí tengo uno de 1000 y uno de 470. Vamos a medir los dos. Vamos a medir completo los dos, a ver qué nos da. Vamos a hacer experimentos aquí. Vamos a aprovechar. Está todo listo. Vamos a conectar. Nos dice que son 11,3 y 1.39, 1.40, 1.4 y 11,3. Entonces volvemos a la ecuación que teníamos antes. 2pi, 60 Hz, 10 a la menos 6 y 11.3. Los dos capacitores dan 333.33. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a desconectarlos de aquí. Con algo metálico lo cortocircuitamos. Esta pinza tiene la función de medir capacitores. Entonces vamos a ver cuánto nos va a dar los dos capacitores que probamos. Nos da 338 microfaradios. 337, 336. O sea que la medición estuvo casi exacta para estos capacitores. Ahora,
¿Cómo hago yo? Pues yo no quiero medirlos así. Yo quiero medir es uno. Yo quiero medir uno. Quiero medir el de 1000. ¿Cuánto nos da el de 1000 aquí? Voy a esperar que se estabilice. 961. 961 micros. 961 micros y el de 470 nos da, vamos a ver, 502. 961 y 502. Vamos a energizar igualmente los dos capacitores. Siempre hay que energizarlos los dos. Entonces en este caso yo quiero medir el de 1000. Medimos del centro, medimos nada más la tensión del capacitor de 1000 micros. Entonces enchufamos. Entonces nos dice que el voltaje es 3.8 y la corriente 1.4. Desconectamos y aquí nos dice la corriente 1.4 y nos dio 977 micros. Un capacitor electrolítico polarizado. Entonces lo estamos midiendo con 12 voltios de corriente alterna. Entonces nos dio, pues la medida estuvo bien. Allí nos dio el valor del capacitor. Ahora vamos a medir el otro capacitor, el de 470. Conectamos 1.4 y 7.4 voltios. 7.4. Nos había dado 501 y aquí nos 502 y aquí nos dio 501.8. Entonces ya con este video, bueno, aprovecho para decirles que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan los videos que vienen. Ya con este video ya tenemos, con el video anterior, que fue la medición de la capacitancia de estos componentes en corriente alterna, capacitores de microondas, motores, capacitores de arranque o de marcha, capacitores de ventiladores, y el video que hicimos hoy midiendo los valores de estos componentes. Entonces ya tenemos completo la medición de capacitores en corriente alterna y los capacitores para corriente directa. Entonces ya tenemos esas dos herramientas. Ahí vamos avanzando para armar el taller de electrónica. Ya tenemos otra herramienta para trabajar. No tenemos capacímetro, pero no las inventamos para hacer las mediciones de los componentes. Y no son flechazos, son respaldados con matemáticas para que vean que sí funciona estas herramientas caseras. Bueno amigos, bueno, este experimento que acabamos de ver aquí, particularmente yo no lo había visto. Estuve indagando por internet a ver cómo se podían medir los capacitores electrolíticos, pero no di con ningún video. Entonces si es así, pues nosotros somos los primeros que estamos viendo eso, por lo menos aquí en YouTube. Entonces si no es así, pues comenten, coloquen en los comentarios a ver si ustedes ya habían visto esta técnica y si les gustó, bueno, espero que la pongan en práctica con precaución cuando son capacitores de alto voltaje. Ellos quedan cargados, ya saben. Y con estos capacitores, pues el voltaje del capacitor tiene que superar el voltaje del transformador que van a usar. Entonces estos capacitores, pues cada uno es de 16 voltios. Entonces lo estamos probando con 12 voltios. Y pues a ellos no les pasa nada porque primero están conectados por el negativo los dos. Y cuando conectas aquí la corriente alterna, pues ellos ya prácticamente aquí se convierten en un capacitor bipolar. Entonces la alterna ya aquí a ellos no le hace nada. Pero el voltaje, si tiene que, de cada capacitor tiene que superar el voltaje del transformador. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y espero le den like, activen la campanita, compartan, que con eso me ayudan mucho para seguir haciendo experimentos con ustedes. Así aprendemos todos. Entonces, sin más que decirles, nos vemos en el próximo video.